Bueno, buenos días, espero que estéis muy bien. Siempre da mucho respeto estar aquí delante. Nunca duermo bien cuando tengo que predicar, no hay manera. Bueno, cuando estaba orando para saber qué predicar, había una parábola que todo el rato me estaba rondando la cabeza. Y yo pensaba, jope, es que es muy típica, es la que siempre se repite mucho. Pero bueno, la palabra del Señor es viva y siempre tiene algo nuevo que decirnos, ¿verdad? Uy, voy a poner el cronómetro porque no sé qué ha pasado con esta predicación que me he emocionado y cuando la estaba haciendo duraba 40 minutos. Entonces voy a intentar que no dure tanto. Bueno, ahí está cosa. Vale. Esta parábola, que se conoce como la del hijo pródigo o el hijo perdido, es la última de 3 que está explicando Jesús. Está la moneda perdida, la oveja perdida y después el hijo perdido. Y todas van de lo mismo, de algo que se ha perdido y el gozo increíble que es haberlo encontrado. Cuando buscamos en Lucas 15, en el versículo 1 y el 2, nos muestra quién es el público, quién está escuchando a Jesús en este momento. Dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Madre mía. No solo enseña, sino que tiene una intimidad. Va a su casa y come con ellos. Pues es interesante que estos son los dos públicos. Fariseos, escribas, gente que observaba la ley, que era muy rigurosa, y pecadores y cobradores de impuestos, que para recordar los cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban cobrando los impuestos que los romanos ponían encima de los judíos. Entonces los judíos no los querían ni ver, les consideraban traidores. Pues este es el público. Y la historia que vamos a leer, la parábola, es un padre que tiene 2 hijos, uno que es mayor y uno que es el menor. El hijo mayor, según los estudiosos, hace de fariseo y el hijo menor hace de pecador. Pero aunque tiene mucho sentido y en muchas cositas que vamos a ir viendo vemos que tienen razón, también nos lo podemos aplicar a nosotros hoy en día. Vale, vamos a empezar a leer la historia. La parábola está en Lucas 15, el versículo 11 y 12 vamos a empezar. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Aunque había contextos legales y culturales donde se podía pedir la herencia cuando el padre estaba vivo, era considerado de gran deshonra y algo muy irrespetuoso. Y yo creo que esto alcanza nuestra cultura hoy en día. Padres, si un día os viene vuestro hijo a deciros, dame lo que me toca de herencia, creo que nos sentiríamos igual que ese padre, ¿verdad? Y es como si estuviera diciendo, bueno, no me sirves, dame lo que es mío y ale, y me voy. Hay una separación ahí, un acto muy, muy fuerte de deshonra. Ok, pasando al siguiente, vemos capítulo 15, 13, versículo 13 dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Esto es interesante porque la palabra que se usa en el griego, aunque veremos después que el hermano mayor dice rameras, en el griego esa palabra no se usa para rameras, sino para emborracharse más que nada. Pero creo que es interesante ver cómo este hijo se marcha y desperdicia todo su dinero. Seguramente tenía una idea falsa de lo que era la libertad. ¿Por qué se marcha de la casa de su padre? ¿Qué hay fuera? ¿Qué hay fuera
que me llama la atención? ¿Qué hay fuera que le está llamando la atención, que piensa que es mucho mejor? Vamos a ver que mismo Jesús usa que es la palabra desperdicio. Pero no termina aquí, vamos a continuar. 14, versículo 14-15, dice: Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez a la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que se fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Empiezan los problemas. Me he gastado todo mi dinero y ahora encima hay hambre en la zona. Así que me tengo que buscar un trabajo o me muero de hambre. Lo que es interesante es que este chico era judío y va a pedirle ayuda a un gentil. Los judíos y los gentiles, a pesar de tener relaciones económicas, se toleraban, por decirlo de alguna manera. Pero los judíos muchas veces llamaban a los gentiles cerdos, porque el cerdo era un animal que era impuro y que ellos no comían. Y los gentiles eran gente que estaba separada del pueblo de Dios, eran impuros. ¿Por qué este hijo judío va a pedir ayuda a un gentil y acepta un trabajo cuidando cerdos? Yo creo que esto realmente muestra lo perdido que estaba. Ha perdido su identidad como judío, como persona, todo lo que ha aprendido, que no estoy diciendo que esté bien lo de llamar a los gentiles cerdos, pero todo lo que ha aprendido ha desaparecido, se ha llevado al desenfreno y ha perdido su identidad. Además, este trabajo normalmente lo tenían los esclavos, porque era un trabajo muy duro, de muchas horas. Estaban separados, los animales estaban separados de la ciudad. El trabajo estaba para personas marginales. Estaban vulnerables a cualquier animal salvaje que quisiera comerse los cerdos y también atacase a la persona que los estuviera cuidando. Reflexionando sobre quién está escuchando esta historia, pensaba en los recaudadores. Ellos también han perdido su identidad como judíos, son considerados traidores y ellos están escuchando esta historia. Pasando al siguiente, 16. Ahí es cuando toca fondo. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Ese animal tan impuro tiene más que él. Tiene comida, está siendo cuidado. Y llega un momento de tanta hambre, de estar tan perdido, que incluso está deseando la comida de los cerdos. Es muy fuerte. Pero no se acaba ahí. 17. Dice: por fin recapacita, aquí llega el momento. Y se dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Está recordando el carácter de su padre. Él también está siendo un trabajador, pero él no tiene nada, nadie le da nada. Y donde estaba con su padre trataba bien a sus trabajadores y tenían más que de sobra. La palabra que se usa, recapacitó, también es recuperó el sentido. Es muy fuerte, pero el pecado, un profesor de la facultad que se llama José de Segovia, me gusta mucho una frase que tiene que dice: el pecado no es inteligente, el pecado es tonto y nos hace actuar tontamente. Y es que cuando vuelve en sí, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde que se ha marchado, desde que ha estado desenfrenado tirando todo el dinero por allí, desde que ha tenido que buscar ayuda de un gentil, que ha aceptado, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Perdido, obnubilado, nublado de entendimiento. Pero por fin recapacita. Y la reflexión que hace, o
oración o sí, reflexión, discurso que se prepara, nos da mucho que aprender. Dice 18, 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. El primer paso, reconoce su pecado ante Dios y ante su Padre. Y ese es el primer paso del arrepentimiento, darnos cuenta de que hemos pecado. Es un discurso, una reflexión llena de humildad, porque no reclama, no está preparándose para decir, papá, vuelvo a casa, dame los privilegios que tenía como hijo. No, no, es que no merezco ser tu hijo, trátame como un jornalero. Un jornalero está separado de la familia, es que voy a empezar de abajo. Si mi padre tiene misericordia conmigo, empezaré de abajo, como jornalero. Continúa diciendo, 15-20. Así que emprendió el viaje y se fue con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Este versículo es precioso y hay muchas, muchas cosas que se pueden sacar de él. Primero, me gusta mucho la primera parte que dice, emprendió el viaje y se fue con su padre. Demuestra muchísima valentía. Y creo que hay muchos cristianos que nos quedamos a medias muchas veces. No fue fácil volver a casa de su padre, ver la cara de su padre después de todo lo que había hecho. No fue fácil. Y muchos cristianos tenemos que afrontar muchas cosas, afrontar que somos pecadores y pedir perdón a nuestro Padre, afrontar, perdonar a esa persona que nos ha hecho daño. A veces nos quedamos ahí de reconozco esto, pero no doy el paso de valentía para volver. Pero hay que recordar que hay perdón y misericordia en la casa del Padre. Es muy bonito ver también cómo el Padre lo ve de lejos y va corriendo. El Hijo no ha dado ninguna explicación todavía. No ha dicho nada. Pero Él va corriendo a abrazarle. El Padre podía haber actuado de muchas formas. Según Deuteronomio 21, 18 al 21, la ley, un padre, si tenía un hijo que era borracho o que era rebelde, podía enviarlo a las autoridades y decir, mi hijo no entiende, mi hijo es rebelde, y lo podían apedrear y morir. Por eso. Pero el padre no decide actuar según esa justicia, sino que decide actuar con misericordia, la justicia de Dios. Otra de las ideas interesantes que leí en un libro de estudio hablaba sobre que en esa cultura los hombres sabios y con dinero no corrían. Era visto como vergonzoso, porque al correr tenían que subirse los trapos y se veían las piernas. Era otra época. Y este padre es que le da igual. Él va corriendo a ver a su hijo, a abrazarle, a darle un beso. Vale, pasamos al siguiente. Versículos 21-22 dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo al dedo y sandalias en los pies. Espera un momento. Este no es el discurso que tenía preparado, ¿verdad? Falta algo. Era, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, déjame volver como uno de tus jornaleros. Pero es que el padre no le deja terminar. El padre le interrumpe. Este es mi hijo. No merezco ser llamado tu hijo. Traed lo mejor para mi hijo. No te dejo que continúes. No vas a volver como un jornalero.
Hay un versículo que si queréis buscarlo está en Isaías, a ver que lo busco yo también. Isaías 65:24, que habla mucho sobre nuestro Padre, cómo es nuestro Padre. Antes de que me llaméis, yo os responderé. Todavía estaréis hablando cuando yo os habré escuchado. Esta historia refleja perfectamente esto. Volvemos a Lucas. Es que es muy bonito ese versículo, lo quería leer. Lucas 15. Okay. Ya sabe nuestro Padre lo que tenemos que decir antes de que lo digamos. Es interesante también pensar que el Padre es a quien más ha herido el Hijo y es quien le está dando todo de vuelta. Vale, siguiente versículo. 23, 15, 23. 15, 23. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. El ternero grande es mucha comida, así que seguramente el padre tenía pensado invitar a todo el pueblo. Estaba muy contento por la vuelta de su hijo. Esto me hacía reflexionar sobre el hijo, cuando se marchó, tenía una idea de lo que era la libertad. Tenía una idea de lo que para él sería la abundancia, sería lo mejor. Pero al tener hambre y al volver y al arrepentirse, el Padre le da de lo que realmente necesita. El Padre nos da lo que realmente necesitamos. Nosotros pensamos que sabemos muy bien lo que necesitamos, pero el Padre sabe lo que necesitamos. Siguiente. 24. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Este versículo refleja muy bien de qué realmente está hablando Jesús aquí. Porque nosotros estábamos muertos en pecados y Él nos ha dado la vida. Estábamos perdidos y Él nos ha encontrado. Es interesante pensar que estos hijos estaban en la casa del Padre. Los dos conocían a su padre, o eso parecía. Aún así, sobre todo porque estamos viendo la vida del menor, fue engañado igualmente, buscando la felicidad fuera, una felicidad que es temporal y que realmente lo que se ha dado cuenta es que lo que realmente vale la pena es volver a los brazos del Padre. Sigamos, porque este es muy, muy interesante, estos versículos. Dice, 25 al 28. Mientras tanto, recordemos, ha vuelto a casa, están celebrando una fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Tu hermano ha llegado y tu papá ha matado al ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se niega a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Esto es muy interesante. Este hermano mayor, que estaba seguramente trabajando durante todo el día, vuelve a casa y se encuentra con una fiesta. ¿Aquí qué está pasando? Cuando se le dice que su hermano ha vuelto, en vez de estar contento, mi hermano ha vuelto, sano y salvo, se enfada, se indigna. No quiere entrar, no quiere celebrar. Y es increíble cómo el padre responde. El padre podía haber dicho, entras, porque es su padre, y le podía haber ordenado o mandado a alguien que ordenara a su hijo a entrar, pero el padre sale de la fiesta, lo va a buscar y le suplica que entre. Recordemos que el hijo mayor hace de fariseo.
Jesús constantemente estuvo ahí, con los fariseos también, criticando, bueno, con amor, bueno, a veces también duramente, pero con amor siempre. Pero eso no era una súplica continua de amor para que celebraran lo que Dios estaba haciendo, que Jesús había venido y estaba salvando a los pecadores y los fariseos estaban más preocupados en otras cosas. El Padre vuelve a actuar con misericordia. Seguidamente, el Hijo recrimina. Versículos 29 al 30. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. Qué fuerte. Nunca he desobedecido jamás. Qué fariseo, eso suena, ¿no? Todas las leyes, todas las normas. Yo he hecho todo. ¿Por qué realmente lo estás haciendo? ¿Mereces un trato especial? ¿Mereces ese cabrito con tus amigos? Es interesante que cuando el hijo vuelve y dice, no merezco ser llamado tu hijo, el padre no le deja continuar. Traed lo mejor para mi hijo, porque es mi hijo. No te dejo decir estas cosas. Pero el hermano dice, este hijo tuyo, yo sí que no soy tu hermano. Tiene una idea de santidad, de justicia, que no se comparte con la del padre. Y vemos que realmente ninguno de los dos tenía una relación profunda con el padre, ni el pequeño ni el grande. Seguidamente dice, el padre contesta, 31-32. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. Lo dice 2 veces, es importante. Todo lo mío es tuyo. No sé qué es lo que pensaría este hijo mayor, pero recriminando esto, parece como que estuviera diciendo, tú no me amas tanto. ¿Yo por qué no he tenido esta fiesta con el cabrito y por qué a mi hermano menor que ha tirado todo el dinero le das una fiesta con un carnero, creo que dice, tan grande? Dios ama a todos por igual. Él también está siendo invitado a la fiesta. También puede entrar, también puede celebrar, puede tener lo mismo, pero no quiere. Es muy necesario alegrarnos por los que vuelven a casa. Vale. Como conclusión, es una lista larga. Quería preguntaros, ¿con quién te identificas? Para que reflexionéis por dentro. ¿Con el hijo menor, que se marcha, o que a veces es engañado por lo que parece tan deslumbrante fuera? ¿O con el hijo mayor, que pensamos que lo estamos haciendo muy bien, que estamos en la casa desde siempre y me merezco que el Señor me bendiga con muchas cosas? No. Los dos estaban en casa. Y si me permitís la metáfora, los dos estaban en la iglesia. Puedes estar en la iglesia, puedes llamarte cristiano y puedes no entender al Padre. Puedes estar confundido. Si te has identificado con el hermano pequeño, quiero esta frase que se te quede muy clara. Y lo digo por experiencia propia también. No hay ningún sitio, ni nadie, ni nada que te pueda dar lo que el Padre te da. Y lo vuelvo a decir. No hay ningún sitio, ni nadie, ni nada que te pueda dar lo que el Padre te da. Si te has identificado con el hermano mayor, arrepiéntete. Hay que reconocer que no somos perfectos, que somos tan pecadores como el hermano pequeño.
y celebra a tus hermanos que vuelven a casa. Celebra lo que Dios hace. Sobre todo, lo que más impacta aquí, aunque escuchamos del hermano pequeño, del hermano mayor, es cómo Dios actúa, porque este padre, Jesús está haciendo la metáfora de que el hijo mayor, los fariseos, el hijo menor, los pecadores, y el padre es Dios. Y queda muy claro que Dios ama, busca y suplica por tu salvación. Y suena fuerte, pero es que lo hace. ¿Y qué mejor ejemplo de esto que Jesús? Jesús vino aquí, se hizo carne, estuvo entre nosotros, tocó a esas personas enfermas, a los leprosos que no se podían tocar, habló, le dio voz a esas mujeres que no podían hablar, buscó, suplicó por nuestra salvación y murió en una cruz y resucitó. ¿Qué más queremos de ejemplo?